Bueno, continuamos entonces con corriente alterna, con el capítulo de corriente alterna que comenzamos la clase anterior. La clase anterior definimos los conceptos de números complejos y de fasores como herramientas, además de trigonometría, necesaria para el estudio de esta parte de la física. El nombre físico, en realidad, de la corriente alterna es de corrientes que varían lentamente. Ahora, ¿qué significado físico tiene la expresión lentamente o rápidamente en esta parte de la física o en la física en general? Algo puede ser lento o puede ser rápido comparado con algún elemento. En este caso, se denomina corrientes que varían lentamente por el hecho de que la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas y por ende de los campos eléctricos es la velocidad del vacío. En la materia es un poco menos, pero está bastante próximo a la velocidad del vacío. Entonces, la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el vacío está en el orden de los 300.000 kilómetros por segundo. Si yo tomo una corriente alterna de una frecuencia de 1 megahertz, ¿no? Dividimos los 300.000 kilómetros por segundo en 1 megahertz y me va a dar una longitud de onda determinada que puede estar en el orden de los 300 metros aproximadamente, ¿no? Si yo voy a analizar la propagación de esta onda en un conductor que tiene 300 metros, 400 metros, 200 metros, no puedo decir que sea una corriente que varía lentamente porque la longitud en la que yo estoy analizando la propagación de esta corriente alterna es comparable con la longitud de onda. Entonces puede ocurrir que mientras yo me encuentre que la onda pasa por cero en el generador, la onda puede estar pasando por un máximo en la carga. Entonces debe tener este tipo de fenómenos un tratamiento particular, un tratamiento particular que no es el caso de lo que a nosotros nos ocurre. En nuestro caso, nosotros tenemos ondas de corriente alterna que en nuestro país y en general en Latinoamérica, la frecuencia industrial normalizada es de 50 Hz mayoritariamente y en algunos casos, en algunas regiones, 60 Hz. En la Argentina es todo 50 Hz. Entonces, ¿de qué longitud estamos hablando? Vamos a dividir 300.000 dividido 50 y me va a dar 6.000 kilómetros. O sea, una longitud de onda de 6.000 kilómetros. Si yo quiero analizar una distribución en una ciudad en donde puede haber una distancia de 4 kilómetros, 5 kilómetros, desde el último transformador hasta la última carga, contra 5.000 kilómetros es, digamos, una distancia muy despreciable. Podemos considerar que tanto que la forma de onda de salida del generador es prácticamente igual
a la que llega a la carga porque las distancias son muy pequeñas. Entonces, cuando las distancias consideradas son pequeñas respecto de la longitud de onda, podemos analizarla con este principio que decimos corrientes que varían lentamente. Bien, nosotros hemos analizado los elementos resistencia, capacidad e inductancia por separado y ahora lo vamos a analizar en forma conjunta. Vamos a hacer un análisis rápido y vamos a estudiar solamente dos formas de conexión. Para algunas carreras, seguramente más adelante pueden tener un desarrollo más profundo de esta parte de la materia. Las dos formas de conexión que vamos a ver es, primero, esta conexión, que es la conexión en serie, en donde vamos a aprovechar y vamos a colocar uno de cada uno de los tres elementos estudiados en conexión en serie. Cuando es conexión en serie, quiere decir de que hay algo común a todos, que es la corriente eléctrica que circula por la malla. Y la otra forma de conexión van a ser los tres elementos conectados en paralelo, ¿no? Esa sería otro tipo de conexión. Son dos conexiones típicas. Después hay una serie de combinaciones mixtas, serie, paralelo, etcétera. O sea, después viene toda la aplicación de la electrotecnia, que son el equivalente a 3 o 4 asignaturas completas referidos solamente a corriente alterna. Esto lo van a profundizar los ingenieros mecánicos electricistas, los ingenieros electrónicos van a ver algo, los ingenieros en computación van a ver algo, y también van a ver los ingenieros industriales, los ingenieros ambientales, digamos, porque la aplicación de su profesión así se los va a requerir, ¿no? Bueno, esta conexión colocada así de tres elementos en serie nos lleva a recordar la conexión en serie de resistencias. Y bueno, vamos a ver de qué forma vamos a asimilar a una con otra. ¿Qué es lo que nos interesa ver acá? Nos interesa ver que tenemos un generador a cuyos bornes entrega una tensión alterna dada por la función que provenía de los fasores B de t. ¿Se acuerdan? B por coseno de omega t o B por seno de omega t. Este generador, esta tensión del generador conectado al paquete RLC, va a provocar, salvo unos fenómenos iniciales, hasta que se cargue la capacidad, hasta que se cargue la inductancia, hasta que se estabilice el sistema, ¿no? Vamos a suponer que ya está estabilizado el sistema, se establece una corriente eléctrica IDT que va a ser una corriente alterna y es el elemento común que van a compartir estos tres elementos. Y esta corriente alterna va a provocar una caída de tensión en R, que va a ser I por R, es fácil esta, una caída en L, que ya vamos a ver, y una caída en C. Vamos a analizar detalladamente cómo ocurre este fenómeno. Acá tengo que hacer la siguiente advertencia. Para una comprensión completa del fenómeno, nosotros necesitamos sí o sí acudir a las herramientas fasoriales, o sea, al uso de fasores, y es lo que vamos a hacer acá. Por eso es importante que manejen el análisis fasorial,
que se hace en este tipo de conexiones y que nosotros los pedimos para acreditar la materia en las diferentes evaluaciones. Por eso les advierto que no alcanza con estudiar desde libros como el Sears o como el Resnick, porque no tiene un tratamiento fasorial de la corriente alterna. Sí lo tiene el libro de Morelli. ¿Mm? Bueno, pasamos a la próxima página, ¿no? Acá vamos a hacer una consideración, porque fíjense que de acuerdo a lo que hablamos en la clase anterior, habíamos definido los conceptos de reactancia. Entonces, en la inductancia definimos una reactancia inductiva X sub L y en la capacidad una reactancia capacitiva X sub C. Como estas reactancias interactúan de alguna manera entre ellas, es necesario hacer alguna consideración previa para poder dibujar más correctamente los gráficos y fasores asociados. En este caso, vamos a suponer que la reactancia inductiva omega L es mayor que la reactancia capacitiva omega C. Pueden ocurrir dos circunstancias más: que la reactancia inductiva omega L sea menor que la reactancia capacitiva 1 sobre omega C, perdón, o que la reactancia inductiva omega L sea igual a la reactancia capacitiva 1 sobre omega C. Para poder ponernos de acuerdo en los gráficos, vamos a tomar una de estas tres suposiciones. En este caso, suponemos que la reactancia inductiva omega L va a ser mayor que la reactancia capacitiva omega C. Entonces, los tres elementos que tenemos acá en serie, vamos a tener los dibujados con el vector complejo R, que es paralelo al eje de abscisas, el vector complejo X sub L, que es paralelo al eje de ordenadas y en sentido positivo, y el vector complejo X sub C, también paralelo al eje de ordenadas y en sentido negativo. Como X sub L y X sub C son paralelos entre sí, los vamos a restar debido a que tienen sentido opuesto. Y de esa manera me va a aparecer una reactancia final, una reactancia resultante que la llamamos X, que en este caso va a estar orientada hacia arriba porque la reactancia inductiva es mayor que la capacitiva. De esta manera, este ángulo phi con respecto a este vector complejo z va a ser positivo. Si la reactancia capacitiva fuera mayor, entonces este ángulo estaría para abajo, sería negativo. Entonces, definimos acá a este vector complejo z como el producto de la suma vectorial de los vectores R, X sub L y X sub C. Entonces, sumándolos, conviene utilizar la notación compleja. Fíjense que X sub L es J por omega L y X sub C es menos J sobre omega C. Entonces, me da este vector complejo resultante, Z, como igual a R más J omega L por omega C. Como ustedes pueden ver, este vector complejo tiene una parte real que coincide con el valor de la resistencia y una parte una parte imaginaria que es la suma, en este caso la resta, de las dos reactancias. Este número así resultante, que lo expresamos con la letra mayúscula Z, que es el resultado de una conexión serie, se denomina impedancia del circuito o de la malla. O sea, la suma
de las resistencias y las reactancias se denomina impedancia del circuito o de la malla. También podemos decir que como es una conexión serie, se lo conoce con el nombre de impedancia serie. Ya después vamos a aclarar un poco mejor estas expresiones. Muy bien, entonces nos aparece el concepto de impedancia asociado también con un ángulo que vamos a ver la importancia que cobra este ángulo, que lo definimos ahora con la letra griega phi. Bien. Entonces, aquí tenemos la suma de reactancias. También podemos calcular el módulo de la impedancia Z. Sabemos que lo calculamos con el valor de las componentes en real e imaginario elevado al cuadrado, la suma, por Pitágoras. Y el argumento como el arco tangente de y sobre x. Entonces, el ángulo phi, que es el argumento del vector complejo impedancia z, ¿no?, es el arco tangente de omega L menos omega 1 sobre omega C dividido R. Bien, aquí lo tenemos entonces expresado al ángulo como el arco tangente de la parte imaginaria de Z sobre la parte real de Z. Bueno, acá, digamos, sobra aclarar que le llamamos vector complejo porque no gira. O sea, el argumento phi tiene un valor fijo. Al tener un valor fijo, el vector no gira, por lo tanto no es un fasor, es un vector complejo. Este vector complejo, que lo hemos expresado de esta forma, lo hemos expresado de esta forma al vector complejo, también lo podemos expresar en forma exponencial, en su forma exponencial tiene separados el módulo del argumento. En este caso, el argumento está expresado como E a la J phi. Si hubiera sido la reactancia capacitiva mayor que la inductiva, sería E a la menos J phi. O sea que ahí vale el signo del argumento. Por lo tanto, conociendo el valor del vector complejo Z, podemos conocer el fasor corriente. Fíjense que nos interesa encontrar el valor del fasor corriente, que es lo que me va a permitir conocer las caídas de tensión en cada componente. El fasor corriente va a ser el fasor tensión dividido el vector complejo Z. O sea, va a ser B sub m por E a la J omega t dividido Z por E a la J phi. Por lo tanto, B sub m sobre el módulo de la impedancia me va a dar el valor de la corriente máxima. Acuérdense que B sub m es la tensión máxima o tensión pico de la corriente alterna. Entonces, este cociente me va a dar el valor pico o máximo de la corriente alterna que circula por el circuito y multiplicado por un argumento que varía en el tiempo porque es un fasor, nada más que acá hay un desfasaje marcado como omega t menos phi. Entonces, escribo definitivamente que el fasor corriente es I sub m por E a la J omega t menos phi.
Lógicamente, como hay reactancias, va a haber desfasaje entre la tensión y la corriente. Aquí está especificado con el argumento phi el desfasaje entre el fasor tensión y el fasor corriente. Fíjense que en el caso de la resistencia, cuando analizamos la clase pasada, la resistencia eléctrica solamente, ¿no? Nos daba que el desfasaje era cero, porque R estaba en el eje, estaba montado sobre el eje real. Mientras que sobre L veíamos que la corriente atrasaba 90 grados respecto de la tensión, el ángulo phi en ese caso era 90 grados, menos 90 grados. En el capacitor estaba adelantado, el ángulo phi era 90 grados. O sea que el ángulo phi puede variar desde más 90 grados, si fuera capacitivo puro, a menos 90 grados si fuera inductivo puro, pasando por todos los valores entre más 90 y menos 90. En este caso, el ángulo phi es positivo por la consideración que hicimos al principio, y nosotros con estos elementos vamos a dibujar en el plano complejo, vamos a dibujar el fasor tensión, que lo dibujamos siempre paralelo al eje horizontal para mostrar que, digamos, más sencillamente el ángulo phi. Entonces el fasor corriente está retrasado porque el circuito decimos que es inductivo, entonces está retrasado un ángulo phi. Tengamos en cuenta que este dibujo en el plano complejo de estos dos fasores, este dibujo es en un instante de tiempo en donde nosotros le hemos tomado una foto a los dos fasores en el momento que pasaban por estas dos posiciones. Pero estos dos fasores están permanentemente girando con una velocidad omega, o sea, 2pi por f. En ese giro que estamos haciendo, la proyección sobre el eje de ordenadas me va a dar la variación del fasor tensión como una variación sinusoidal en el plano del tiempo. O sea, este otro plano adosado al plano complejo, en donde en abscisas está marcado en tiempos t o en ángulos omega t, lo llamamos plano del tiempo. En el plano del tiempo sigue una variación sinusoidal, pero la corriente también sigue una variación sinusoidal en el plano del tiempo, nada más que una sinusoide que está desfasada un ángulo phi con respecto al fasor tensión. Esta sinusoide está atrasada un ángulo phi con respecto al fasor tensión. Bien, estos son los elementos que trabajamos en este circuito RLC. Pero ahora vamos a ver la parte concreta del análisis, que son los diagramas fasoriales. O sea, este punto que está marcado, lamentablemente acá está marcado como un punto diferente, pero forma parte del mismo tema grande. El diagrama fasorial de tensiones y corriente es lo que vamos a analizar ahora. Vamos a construir este diagrama. Para ello vamos a analizar las diferencias de potencial o las tensiones en los bornes de cada elemento. Calculamos la tensión en R, sabemos que la corriente es lo constante en los tres elementos,
Entonces, para hallar B sub R, multiplicamos el fasor corriente por el valor de la resistencia. De esta manera, esto termina siendo igual a B sub M por E a la J omega T menos phi. Se dan cuenta que B sub RM es igual a I sub M por R. Y esta es la caída de tensión máxima en la resistencia, y este otro factor en la notación exponencial indica que varía sinusoidalmente la tensión en R. Para hallar la tensión en la inductancia, multiplicamos a la corriente por la reactancia inductiva. Entonces tenemos que I sub M por E a la J omega T menos phi la multiplicamos por omega L por E a la J pi sobre 2. Con lo que la tensión en L podemos observar que da un valor B sub Lm, que es I por omega por L, y esta notación exponencial que me indica que la tensión, al tener un signo más acá, pi sobre 2, la tensión está adelantada pi sobre 2, o sea, 90 grados, respecto de la tensión en R. ¿Se dan cuenta? En el caso de la inductancia, podemos ver que hay un signo menos, pi sobre 2, entonces la tensión acá está atrasada respecto de la tensión en R. Recuerden no confundirse, siempre hablar de corriente respecto de tensión. Cuando yo dije acá que la tensión está adelantada, estoy diciendo implícitamente que la corriente acá está atrasada respecto de la tensión. Nada más que como en este caso hacemos el análisis partiendo de la corriente, porque es una conexión en serie, entonces ahí se me invierten la forma de expresarlo, pero eso no debe generar confusión. Muy bien, entonces acá nosotros calculamos los 3 valores de tensión. Estos valores de tensión los sumamos fasorialmente y me tiene que dar el valor de la tensión del generador, que es B. Esto que hacemos acá analíticamente, lo vamos a hacer en un gráfico. En un gráfico, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el fasor corriente. Dibujamos el fasor corriente, que está trazado un ángulo phi respecto del eje de abscisas. Dibujamos sobre este fasor corriente el fasor B sub R, la tensión en R, que no va a estar desfasada con respecto a la corriente. Después, perpendicularmente, dibujamos B sub L, que es la tensión de la inductancia que está adelantada respecto de la corriente. Ojo con cómo lo expreso. Y después, la tensión en el capacitor, que vemos acá que la tensión está atrasada respecto de la corriente. O sea, la corriente adelantada respecto de la tensión. Cuando compongo estos 3 fasores, sumo primero B sub C con B sub L, me da un fasor acá más pequeño de valor B sub L más B sub C, y a este fasor lo compongo vectorialmente con B sub R y me coincide con la tensión del generador B. Como ustedes pueden ver, la construcción de este diagrama fasorial es una construcción sencilla. Y debemos tener en cuenta que este diagrama fasorial es solamente una foto en un instante de tiempo, pero todos estos fasores van girando alrededor de su eje, de su centro,
van girando con una velocidad 2pi por f constante. Es necesario, digamos, siempre tener en cuenta que cuando hablamos de fasores, estamos hablando de vectores rotantes, que van rotando permanentemente. Muy bien. Como ustedes se dieron cuenta, seguramente, la construcción de este diagrama fasorial es sencilla cuando se la comprende. Pero si no la comprenden, no la pueden construir, así que es conveniente que lo repasen, digamos, al tema, que lo conozcan previo a algún examen. Bien, con eso terminamos lo que es conexión RLC en serie. Vamos a pasar ahora a la conexión en paralelo. Fíjense ustedes que tenemos tres elementos: resistencia, inductancia y capacidad, conectados en paralelo. Estos tres elementos están a su vez conectados en paralelo con un generador de corriente alterna que provee a los extremos A y B una tensión variable en el tiempo V de t. Claro, como está conectado de esta forma, ¿qué es lo que comparten estos tres elementos? En la conexión en serie compartían la corriente. En la conexión en paralelo comparten la tensión. Todos van a tener el mismo valor de tensión V de t a sus extremos. Entonces, tenemos que calcular la corriente que circula por cada componente. La corriente I sub R es la más sencilla, es V sobre R, entonces va a ser un valor de I sub Rm por E a la J omega t, que va a ser una corriente que va a estar en fase con la tensión en este componente. Luego tenemos I sub L, definido como I sub L máximo por E a la J omega t menos pi sobre 2. Por supuesto, está trazada 90 grados respecto de la tensión, y en el capacitor cambia el signo del exponente, indicando que está adelantada 90 grados con respecto de. Acá la construcción del diagrama fasorial es inmediata. Entonces, como pueden ver, yo dibujo primero en el eje de las abscisas el fasor B, dibujo este fasor B, y asociado a este fasor B, el fasor I sub R, que va a estar en fase con B, mientras que los fasores I sub L e I sub C van a estar desfasados, en este caso I sub L atrasado e I sub C adelantado. La suma de estas dos corrientes va a dar un valor positivo, con lo que yo puedo construir con la parte real y la parte imaginaria, puedo construir la posición instantánea de la corriente total, I de t. Entonces la construyo y me da este tipo de relación. Entonces vamos a tener, en este caso, en la conexión paralelo, este va a ser el fasor tensión, y como resultante, este va a ser el fasor corriente, en una conexión en paralelo. Entonces, aquí está el cálculo analítico. Estas son las suposiciones, las consideraciones que hemos hecho. Y ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo es que hacemos el análisis solamente de la parte de carga, de los elementos conectados en paralelo con la fuente? Fíjense que
Nosotros acá habíamos hablado de resistencia, reactancia inductiva y reactancia capacitiva. Tenemos tres elementos conectados en paralelo. Entonces, tenemos que hacer la suma de estos elementos conectados en paralelos. Sabemos que va a ser la inversa de la suma de las inversas de estos valores. O sea, va a ser 1 sobre R más 1 sobre omega L más omega C, respetando los números imaginarios, las partes imaginarias. Pero esta suma va a ser la inversa de la impedancia que nosotros habíamos analizado anteriormente. Entonces, para no trabajar con tantos valores inversos, definimos una recíproca de la impedancia, que es la admitancia. A la admitancia la expresamos con la letra Y mayúscula. Es un vector complejo expresado como la inversa de la impedancia. Entonces, de esta manera, acá trabajaríamos con la conductancia, que es la inversa de la resistencia, y acá trabajamos con las inversas de las reactancias. Fíjense que lo estamos desarrollando acá. Este vector complejo admitancia, como dijimos, es la inversa de la impedancia. Entonces, nosotros acá definimos la corriente total como B sobre R más B sobre XL más B sobre XC, en donde tenemos acá esta suma. Esta suma va a dar, por supuesto, un número complejo. Operando, me va a quedar que I sub t va a ser igual a la tensión del generador B multiplicado por, acá lo hemos separado en parte real y parte imaginaria, por 1 sobre R más J por omega C menos 1 sobre omega L. Entonces, si yo tomo el fasor tensión y lo paso dividiendo al primer miembro, I sobre B voy a tener la admitancia, como la hemos definido como la inversa de la impedancia, es I sobre B. Entonces, el valor de la admitancia I, termina siendo igual a 1 sobre R, que sería la conductancia G, más J por omega C menos 1 sobre omega L. Evidentemente, la unidad con que se mide la admitancia es la misma unidad con que se mide la conductancia, que ustedes recuerdan que era Siemens. Entonces, a la admitancia la medimos en Siemens. La forma antigua de mencionarla era al revés de Ohm, pero actualmente se la presenta como Siemens. Muy bien. Acá habla de si X sub L es igual a X sub C. Esta es una situación particular cuando se igualan las reactancias. Lo encerrado entre paréntesis es igual a 0, o sea, queda solamente la admitancia
como un número real, solamente la inversa de la resistencia, o sea, la conductancia. ¿Mm? Eso lo vemos en resonancia. Vamos a ver si tenemos tiempo de ver algo de resonancia. Entonces, para cualquier circuito serie paralelo, podemos reemplazar cada uno de los elementos por rectangulitos, que serían pequeñas cajas negras que indicarían cada uno un complejo de R, L y C, que puede ser solamente R, solamente L, solamente C, o una mezcla de ellos. Y vamos a tener, por ejemplo, situaciones como esta, donde acá tenemos 3 impedancias conectadas, 2 en paralelo y una en serie. Aplicamos la metodología de resistencias en serie y en paralelo para calcular las impedancias equivalentes. Muy bien. Bueno, resonancia, ¿no? El fenómeno de resonancia se produce cuando se igualan las reactancias inductivas y capacitivas. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, acá lo vemos más claramente, en un circuito RLC en serie que entrega una tensión alterna de 220 volts eficaces, acá es necesario explicar lo que es la tensión eficaz. La tensión eficaz está relacionada directamente con la capacidad de transportar potencia que tiene la corriente alterna. La distribución domiciliaria de corriente alterna, que decimos que es de 220 volts eficaces, es una corriente que varía desde 0 hasta un pico de 311 volts, de ahí baja a 0 y baja a menos 311 volts, de ahí sube a 0 y sube de nuevo a más 311 volts. O sea, la tensión máxima, la tensión de pico es 311 volts, ¿no? Por consideraciones que no vamos a hacer acá porque no lo tenemos en el material, la tensión eficaz es igual a la tensión de pico dividido por raíz cuadrada de 2. De esta manera, esto que indica 220 volts es que la tensión pico es 220 por raíz de 2, que da los 311 que nosotros mencionábamos. Cuando en esta conexión en serie tenemos que la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva, se neutralizan las reactancias entre ellas. Entonces, las tensiones a los extremos van a ser opuestas. Fíjense que acá llega a un valor máximo de tensión de 800 volts en este ejemplo particular, a los extremos del capacitor, y de 800 volts a los extremos de la inductancia, ¿no? Pero la suma de 220 más 800 más 800 va a dar vectorialmente 220 volts igual que la tensión del generador, porque en esa suma fasorial estos dos valores de tensión se anulan entre sí. Y de esta manera, para la resonancia, la corriente que circula por la conexión serie va a ser máxima. En una conexión en paralelo, ¿no? Nuevamente la reactancia inductiva se equipara a la reactancia capacitiva y de esta manera, al trabajar en forma invertida, se produce una suerte de corriente entretenida entre el capacitor y la inductancia. El capacitor se descarga a través de la inductancia y se vuelve a descargar y así va haciendo una oscilación permanente.
entonces la corriente que circula por este paquete es nula. Por lo tanto, toda la corriente que circula es la corriente de la resistencia. En este caso, en una conexión paralelo, en la resonancia la corriente es mínima. Acá, en una conexión serie, en la resonancia, la corriente es máxima. Muy bien. Digamos, este fenómeno de resonancia, algunas carreras lo van a analizar más detalladamente en otras asignaturas. Bueno, ahora pasamos al concepto de potencia. Potencia en corriente alterna. El cálculo de la potencia en corriente alterna es un poco más complejo que en corriente continua. Nosotros en corriente alterna hablamos de 4 tipos de potencia. En primer lugar, tenemos lo que llamamos potencia instantánea. En cualquier instante de tiempo, multiplicamos la tensión de línea por la corriente de línea y me va a dar la potencia en ese instante. Tenemos otra definición de potencia que la expresamos con la letra P mayúscula, que es la potencia activa. Yo prefiero no llamarle potencia media, porque la expresión media acá en corriente alterna puede dar lugar a confusión. Yo prefiero llamarle potencia activa. La potencia activa es igual al producto de la tensión eficaz por la corriente eficaz por el coseno de phi. Y esta es la potencia efectivamente aprovechada por la carga para transformarse en otro tipo de energía, por ejemplo, calor, energía mecánica, a través del accionamiento de un motor, etc. Está dada por esta potencia activa. Hay otra potencia que ya la vamos a ver más en detalle, que es la potencia reactiva. La expreso con la letra Q, que es la que sigue en el alfabeto AP, que es el producto de la tensión eficaz por la corriente eficaz por el seno del ángulo phi. Y por otro lado está lo que llamamos potencia aparente, ¿no? Esta potencia que es aparente porque es la potencia que es tensión por corriente, S, esta es la potencia que entrega el generador. Este generador entrega esta potencia aparente, pero la carga aprovecha solamente la potencia activa. Vamos a ver en qué unidades, antes de explicar más este tema, vamos a ver las unidades. La potencia en el Sistema Internacional de Unidades se mide en watts. La potencia activa la medimos en watts, en watts o en kilowatts. La potencia aparente, como no es una potencia que podemos aprovechar, en lugar de medirla en watts, si bien tiene la misma dimensión, que es el watt, la llamamos volt-ampere. Entonces, la potencia aparente S la medimos en volt-ampere. Y a la potencia reactiva, que es la parte desaprovechada de la potencia, ¿no? También la llamamos volt-ampere, pero en este caso
le llamamos voltampere reactivos. Entonces tenemos acá la potencia instantánea en watts, la potencia activa en watts, la potencia reactiva en voltampere reactivo, la potencia aparente en voltampere. Muy bien. ¿Qué diferencia hay entre estas potencias? Fíjense ustedes que el generador, o sea, el grupo electrógeno o la usina o EPEC, en nuestro caso en Córdoba, debe suministrar esta potencia aparente, que es el producto de la tensión por la corriente eficaces. Lo que nosotros aprovechamos es este producto multiplicado por coseno phi, que coseno phi puede valer 1 o 0 o cualquier valor intermedio. Que valga 1 sería una casualidad. En general siempre vale menos que 1. Por ejemplo, pongamos que valga 0,8. Entonces, si el generador produce una potencia de 1000 voltampere, la potencia aprovechada para un coseno phi de 0,8 serían 800 watts. Y el resto sería la potencia reactiva, que es una potencia que produce el generador, pero que no consume la carga. ¿Qué pasó con esta potencia? Bueno, esta potencia va y viene entre el generador y la carga y no la aprovecha ninguno de los dos. O sea, esta potencia es una potencia perdida. Por eso es que a este coseno de phi, que recién dijimos que era 0,8, además de llamarlo en general en electrotecnia coseno phi, se lo suele llamar factor de potencia. Nosotros, en una instalación eléctrica bien diseñada, debemos buscar que este coseno phi de la instalación sea lo más próximo a 1 posible. Ahora, fíjense lo que hace EPEC cuando va a cobrar la energía. EPEC le entrega la potencia aparente. Uno consume la potencia activa. ¿Quién paga la potencia que no se aprovecha? ¿EPEC? No. EPEC nos cobra a nosotros la potencia no aprovechada. Por eso el costo de la energía eléctrica va a ser más caro mientras más pequeño es el factor de potencia. Entonces, la instalación va a ser más económica cuando más próximo a 1 esté este factor de potencia. Por eso es que hay elementos como, por ejemplo, un viejo tubo fluorescente que tiene un coseno phi bajo de 0,3 aproximadamente, se le conecta en paralelo a un capacitor y con eso se logra subir el factor de potencia a 0,9, por ejemplo. El motor de una heladera, también que tiene un factor de potencia promedio, se le coloca un capacitor en paralelo para subir ese factor de potencia. En una fábrica, en una instalación industrial, donde hay muchos motores que se conectan y desconectan permanentemente, lo mismo que en un hotel o en un shopping, ¿no? En lugar de corregir individualmente cada carga, en lugar de corregirle individualmente a cada carga su factor de potencia, lo que se hace es colocar en la entrada un tablero con un dispositivo electrónico que va midiendo permanentemente el factor de potencia y va conectando y desconectando capacitores. Y de esa manera aproxima muchísimo este factor de potencia a valores entre 0,95 y 0,98, ¿no? Depende de la calidad de este corrector automático. Bien, habiendo hecho esta explicación así
en forma general, vamos a dar vuelta a la hoja. Bueno, todo esto ustedes lo pueden entender con lo que hablamos. Acá está expresada la potencia instantánea. Digamos que lo que define acá es que en definitiva el valor de la potencia activa, ¿no? O sea, la potencia instantánea toma este valor. Este valor es tensión máxima por corriente máxima por coseno phi por seno cuadrado de omega t menos tensión por corriente sobre 2 por seno de phi por seno de 2 omega t. Como se pueden dar cuenta, esta es la parte de potencia entretenida entre el generador y la carga, mientras que el primer término está expresado acá, sería la forma de la potencia que cobra la potencia activa. Tengamos en cuenta que este coseno phi es una constante, podemos decir que es, por ejemplo, 0,8, entonces la forma que varía la potencia activa es proporcional al seno cuadrado de omega t. Si nosotros dibujamos en el plano del tiempo la variación de la tensión y la corriente, vamos a tener acá la variación de la tensión en el tiempo y acá la variación de la corriente en el tiempo, atrasada la corriente respecto de la tensión, tal como lo venimos haciendo siempre. Cuando calculamos la potencia instantánea, en cada punto hacemos el producto B por I. Fijémonos en el origen. Como B de t vale 0, B por I va a ser igual a 0. Estamos en este punto. Cuando nos vamos a este otro punto, la corriente vale 0, entonces B por I va a valer 0, estamos en este otro punto. En todos los puntos intermedios, el producto fue negativo. En este tercer punto, que la tensión da 0, la potencia instantánea vuelve a dar 0. Y entre estos dos puntos, el producto va a ser siempre positivo. Va a llegar a un máximo y va a bajar nuevamente, siguiendo la forma que habíamos visto en el dibujo, en esta expresión. Seno cuadrado de omega t. Bien. Entonces, vamos a ver que cuando graficamos la potencia instantánea, vemos que en una parte del ciclo la potencia es negativa y en otra parte del ciclo la potencia es positiva. ¿Qué ha pasado acá? Acá, en esta parte positiva del ciclo, tenemos nosotros incluido la potencia activa más la potencia reactiva, o sea, la potencia aparente que toda viene del generador, toda viene de EPEC, por ejemplo. Cuando llegamos a esta parte, ¿no? Esta potencia almacenada en inductancias y capacitores se la devuelve a EPEC, por eso aparece esta potencia negativa. O sea que esta potencia negativa acá tiene en el semieje positivo, en la semionda positiva, una parte del mismo valor que es la que no se aprovecha. Y estas dos partes, la parte positiva y la parte negativa, forman parte de lo que se llama potencia reactiva. Y la tenemos graficada acá. Acá tenemos más en detalle cómo varía la potencia
reactiva. Por otro lado, la potencia activa en esta parte no se aprovecha, en esta parte sí, y tenemos que la forma de onda de la potencia activa es siempre positiva. Como ven, varía de 0 a un valor máximo y vuelve a 0, etc. ¿Por qué? Porque está elevado por el seno elevado al cuadrado, como habíamos visto en la expresión anterior. Entonces, tenemos, repasando un poquito, el gráfico de la potencia instantánea, el gráfico de la potencia activa, el gráfico de la potencia reactiva. Esto es importante que cuando lo estudien bien en detalle, porque esto le va a ser muy útil, no para el resto de las carreras, sino para el resto de sus días. Esta aplicación tiene tanto valor tecnológico que es permanente. Bien, bueno, acá saca el valor medio de la potencia instantánea. Bueno, eso ustedes lo pueden calcular. Y, digamos, tenemos acá los casos particulares de la potencia instantánea para diferentes componentes. En el caso del resistor, toda la potencia aparente se transforma en potencia activa y en calor. En el caso del capacitor, al estar desfasado a 90 grados, no tiene potencia activa, o sea, un capacitor no disipa potencia, sino que toda su potencia es reactiva, no es aprovechada. Lo mismo en el caso del inductor. Tampoco hay potencia activa aprovechada. Y de esta manera, nosotros podemos asociar a la potencia activa como vinculada al eje real del plano complejo y la potencia reactiva vinculada al eje imaginario del plano complejo. Entonces podemos construir una relación entre las tres potencias de esta manera. En el eje real dibujamos la potencia activa, que es P, es un vector complejo, y en el eje imaginario dibujamos la potencia reactiva, que es paralela al eje imaginario. Entonces la potencia aparente total está constituida por la suma vectorial de estas dos potencias, de la potencia activa y de la potencia reactiva. Este dibujo es un dibujo clásico de la electrotecnia que se denomina triángulo de potencias. El triángulo de potencias es una pregunta típica de examen. Una pregunta típica es preguntar, por ejemplo, si estos son fasores. Y uno puede ocurrir que uno no se acuerde en ese momento de si eran fasores o no, pero lo podemos razonar. Si fueran fasores, en algún momento el fasor Q, que es la potencia reactiva, coincidiría con el eje real. Entonces sería potencia activa, pero esto, por definición, la potencia reactiva está siempre en el eje imaginario y la potencia activa siempre está en el eje real. Entonces no son fasores, son vectores en el plano complejo. Bien. Bueno, nosotros llegamos hasta acá. Esta parte no la vemos. Bueno, con esto terminamos
el capítulo de corriente alterna. Básicamente lo que hemos visto en esta segunda parte es circuito RLC serie, impedancia, circuito RLC paralelo, admitancia y potencia en corriente alterna. Entonces, damos por terminada la primera parte